El Consejo Nacional de Fomento Educativo presenta Conexión con AFE. Conexión con AFE. Compartiremos reflexiones, literatura, proyectos comunitarios, noticias, experiencias para la atención de niños, niñas y adolescentes y algunos aforismos. Todo esto y más en su programa consentido Conexión con AFE. Hola, muy buenos días. Los saluda su amigo Javier González. Les doy una gran bienvenida a su espacio Noti SOS. Y Radio Escuchas, hoy quiero decirles que hay cosas que podemos hacer en nuestra vida diaria y que nos lo agradecerá nuestro medio ambiente. Algunas suponen un esfuerzo muy mínimo, otras incluso nos ahorrarán algún dinero. En fin, pequeñas acciones que suman en pro de la conservación de la naturaleza. Todos podemos ayudar en nuestro medio ambiente, con una manera muy simple y desde casa. Y se preguntarán, ¿cómo o de qué manera? Pues para responder a estas preguntas, tenemos con nosotros a nuestra amiga, la especialista Dayana. Bienvenida a tu espacio. Hola Javier y hola a todos los radioescuchas. Me da gusto estar aquí una vez más. Y para responder a tu pregunta, Javier, la forma en que podemos cuidar el medio ambiente de una manera muy fácil es con un jardín o un huerto ecológico. La jardinería es uno de los pasatiempos más interesantes, ya que nos permite ponernos en contacto con el medio ambiente e inclusive no demanda tanto tiempo o espacio como se piensa, siendo muy fácil tener un huerto casero en nuestro hogar y disfrutar de todos los beneficios que nos da la naturaleza, pero nunca está de más aprender a hacerlo mejor. ¿Y qué podemos hacer para comenzar a realizar nuestro jardín o huerto ecológico? Pues bueno, a la hora de comenzar un jardín casero hay que planear bien las ubicaciones que tendrán las plantas, dado que hay plantas que necesitan más espacio para crecer, lo que puede dificultar que otras crezcan. El orden en el jardín es fundamental, dado que hay árboles que pueden dar sombra si están bien ubicados, mientras que muchas otras plantas atraen mariposas, aves y abejas que si las ubicamos bien pueden realzar la belleza del jardín. Ahora bien, si planeamos que nuestro huerto casero sea de producción, debemos tener a mano un calendario de siembra y no solo tener en cuenta la ubicación de las plantas, sino cuándo es el mejor momento del año para sembrar. Además, y algo muy importante, los senderos también son indispensables para no arruinar el césped y las plantas. Y se debe tener en cuenta a la hora de comenzar el jardín. Los materiales porosos son los indicados, dado que permiten una mejor absorción del agua y evitan accidentes. Y es importante saber sobre los fertilizantes y pesticidas, ya que son necesarios tanto para los huertos como para el jardín. Lo mejor es usar alternativas ecológicas como por ejemplo el compost. Hacer compost casero es muy sencillo y solo lleva tiempo, pero casi sin mantenimiento. Lo puedes hacer con desperdicios de alimentos, tierra, hojas secas, huesos o cáscaras. Hay muchas plantas que son repelentes ante los distintos tipos de insectos y pestes, como la albahaca, ahuyenta los pulgones por ejemplo. Por eso es recomendable ver cuáles son las causas del problema antes de utilizar químicos, dado que existen cientos de alternativas ecológicas. También el riego es fundamental para un buen desarrollo del jardín, pero se puede ahorrar agua creando un jardín de lluvia, aprovechando mejor el terreno a la vez que reduce el desagüe de la lluvia y la contaminación del agua. Y radio escucha, no derroches agua. Cuando riegues tu jardín, trata de ahorrar agua. Una forma de hacerlo es regar tus plantas al fin de la tarde. Si lo haces durante el día, a pleno sol, el agua se evapora y tus plantas necesitarán más agua, por lo que gastarás más de lo necesario. También puedes utilizar el agua de la lluvia, colocando una maceta cuando llueva y reutilizar el agua para regar el jardín. Si tomas té o café, añádelo al compost o mézclalo directamente en la tierra. Puedes sembrar plantas y verduras que no solo sean bonitas o fáciles de cultivar, sino que también te guste comer. Siembra hierbas aromáticas que puedas usar para tus comidas, para preparar esencias o lociones, repelentes naturales e infusiones. Con esta práctica no solo estarás cuidando el medio ambiente, sino a ti y a los tuyos con productos naturales y sobre todo muy saludables. Y a continuación te daré un sencillo remedio casero y ecológico contra plagas.
Los insectos pueden constituir un problema en nuestro huerto o en nuestro jardín. Hay plagas que afectan a muchas de nuestras hortalizas y plantas. Existen remedios caseros contra ellos. Incluso podemos fabricar un repelente de insectos ecológico y barato en casa para liberarnos de ellas. Como dijimos antes, plantar aromáticas cerca de nuestras hortalizas es una buena medida preventiva, pero también podemos emplear otros repelentes con una solución casera a base de ajo, un gran aliado en la lucha contra los insectos. Para fabricar en casa un repelente a base de ajo, pondremos a hervir durante media hora 1 litro de agua con 5 dientes de ajo bien machacados. Dejamos enfriar el agua y la colamos. El resultado lo podemos pulverizar sobre nuestra planta para que una buena parte de insectos no se acerquen. Lo malo de este preparado es el mal olor que dejará en nuestro cultivo, pero este mal olor no afectará el sabor de los frutos, aunque no es recomendable emplearlo en época de floración, pues hay que tener cuidado con no pulverizarlo sobre cultivos que requieran polinización, pues el ajo también repele a las abejas. Es eficaz contra ácaros, babosas, minadores, chupadores, barrenadores, masticadores, pulgones, bacterias, hongos, entre otros. Así que Radio Escucha, espero que con todos estos consejos puedas ya tener un magnífico jardín o un huerto en casa. Y por último les digo, tener un jardín lleno de árboles, flores y frutos es tener vida, abundancia y prosperidad. Radio Escucha, aplica estos tips ecológicos en las prácticas de tu día a día para tener un jardín más hermoso y un medio ambiente verde y sano. Cuidar el jardín no siempre significa que estás cuidando la naturaleza, si no haces las prácticas adecuadas. Toma conciencia y comienza a cuidar el planeta ahora. Recuerda, pequeñas acciones hacen grandes cambios. Se despide de ustedes su amigo Javier González y les pregunto, ¿tú cómo harás tu jardín o huerto ecológico? Nos escuchamos la próxima semana. Hola, bienvenidos al rincón de Conafito Literario. En Conafe nos encanta la literatura porque desarrolla la imaginación, expresa emociones y sentimientos, pero sobre todo nos lleva al mundo del conocimiento. ¿Saben ustedes qué es la literatura? No. Pues el origen semántico de la palabra literatura proviene del latín literae, que significa letra o escrito, y hace mención a la sumatoria de todos aquellos saberes que permiten a una persona leer y escribir correctamente. ¡Wow! Sí, dicho concepto se ve inmensamente relacionado con la gramática, la retórica y la poesía, y en pocas palabras, la literatura es el arte de la expresión escrita o hablada. ¡Wow! Y hoy, en el rincón de Conafito Literario, viajaremos a través de la historia para conocer a un gran personaje. Él es Octavio Paz. ¡Sí! Octavio Paz. Octavio Paz nació el 31 de marzo de 1914 en Mixcoac, Distrito Federal. Era nieto del escritor Irineo Paz, y la biblioteca de su abuelo fue la primera en mostrarle las obras culturales más representativas. Su padre era Octavio Paz, que había participado en la Revolución Mexicana. De pequeño se mudó con su familia a Estados Unidos, donde comenzó sus estudios. La sangre revolucionaria legada por su progenitor se manifestó en su participación en los levantamientos estudiantiles que lograron la autonomía de la Universidad de México en 1929. Su primer poema, Caballera, la publicó a la edad de 17 años. A partir de esa época comenzó la creación y colaboración con revistas literarias, siendo la primera Barandal y luego Cuadernos del Valle de México.
En 1933 apareció su primer poemario, Luna Silvestre. Lo distinguieron sus obras Libertad bajo palabra en 1949. En 1990 lo distinguieron con el Premio Nobel de la Literatura con sus obras Pequeña Crónica de Grandes Días y La Otra Voz. Tras una larga enfermedad, falleció en la Ciudad de México el 20 de abril de 1998. A continuación, escucharemos a Octavio Paz con su poema Frente al mar. Frente al mar. La ola no tiene forma, en un instante se esculpe y en otro se desmorona. En la que emerge, redonda, su movimiento es su forma. Las olas se retiran, ancas, espaldas, nucas, pero vuelven las olas, pechos, bocas, espumas. Muere de sed el mar, se retuerce sin nadie, en su lecho de rocas muere de sed de aire. CONAFE y sus historias. Hoy les contaremos La Rumorosa y los desaparecidos. Dicen que en una ranchería cercana a la ciudad de Tijuana vivía una enfermera llamada Eva. Era muy conocida y respetada porque ayudaba a los enfermos y a los accidentados. Sin importar la hora, iba a donde se lo pidieran. Cierto día llegó a su casa una señora rogándole muy angustiada. Señorita Eva, mi esposo está enfermo. Necesita que lo atiendan. Por favor, venga a verlo. ¿Qué es lo que tiene? Ha tenido mucho dolor de estómago. Toda la noche se estuvo quejando. ¿Por dónde vives? Cerca de La Rumorosa. Está lejos. Primero voy a atender a una vecina que también está enferma. Pero dime cómo llegar y cuando me desocupe iré para allá. La señora le dio las señas del lugar y se fue. La enfermera tomó su maletín y se dirigió a la casa de su vecina. Terminada su visita, salió rumbo a La Rumorosa caminando bajo el intenso calor del mediodía. Pero en su prisa por llegar a donde la esperaban, se equivocó de camino. No veo ninguna casa, pensó ella muy preocupada. Estoy segura que me dijo que era por aquí. Ya habían pasado varias horas desde que salió de su casa y pronto oscurecería. Tenía hambre y mucha sed, porque el agua que llevaba se le había terminado. Aún así trató de no desesperarse. Levantó la vista y no miró otra cosa más que piedras formando los enormes cerros de La Rumorosa. Una sensación de terror la invadió porque sabía las historias de ese lugar en las que se hablaban de desaparecidos, brujas y quién sabe cuántas cosas más. Decidió volver a caminar y guardando su miedo se metió entre aquellos cerros. Con la noche, las enormes piedras que se encontraban por todos lados se transformaban en horrendas personas y animales que gritaban su nombre. Eva, Eva. La mujer se echó a correr, desesperada entre las rocas, hasta que sus pies resbalaron y no supo más de ella misma. Con los días, los vecinos fueron a buscar a Eva a su casa, pero no la encontraron. No volvieron a saber de ella hasta que en las curvas de La Rumorosa vieron una mujer vestida de blanco que pedía raite.
El camino era tan difícil que nadie podía detenerse, pero aún así, cuando menos se lo esperaban, aparecía sentada a un lado del que iba manejando. ¡El susto que se llevaban! La mujer se quedaba muda todo el camino y siempre desaparecía frente al panteón. Se dice que todos estaban muy espantados, que ya no querían pasar por aquellos lugares, pues corría el rumor de que era la enfermera muerta. Otros cuentan que en la Cruz Roja de Tecate muchos pacientes han sido atendidos por una misteriosa mujer que era muy cuidadosa en las curaciones y desaparecía siempre que llegaba la enfermera en turno, a pesar del susto que les dio mirar cómo desaparecía. La mayoría coincide en que siempre les favoreció. Mucha gente ha acudido con el padre para que ayude a la enfermera en pena, pero como nadie sabe dónde murió, no han podido hacer nada. Así la muerta seguirá vagando por los caminos de la Rumorosa durante muchos años más. Y colorín colorado, esta leyenda se ha acabado. Conexión con APE. Chauma, la conocedora de animales. ¡Hija! Vamos a recorrer de cabo a rabo toda la República Mexicana. Iñor, quédate conmigo. Hola, hola, buenos días, Radio Escuchas. Hola, Chauma, buenos días. Pero vamos a ver quién quiere viajar a grandes velocidades y poder disfrutar de un trayecto de 40 kilómetros por hora. Yo, Chauma, ¿a dónde viajaremos a esa velocidad? Sí, por eso digo que nos encanta esta sección de Recorriendo la República Mexicana con Chauma, la conocedora de animales. Hija, y esta soy yo, claro está. Pues hoy estamos nada más y nada menos que en Chihuahua, en la Sierra Tarahumara, a bordo del tren Chepe, donde viviremos una experiencia maravillosa. ¿Están listos? Los radioescuchas y yo estamos listos. Y pues vámonos. ¿Y hacia dónde nos dirigimos, Chauma? Hacia Los Mochis, Sinaloa, y duraremos 16 horas en el recorrido. ¿Cómo la ves, huerquilla? A ver, Chauma, 16 horas si no está tan lejos. Bueno, de acuerdo, si es mucho. En 16 horas se pueden llegar a muchos lugares. Un avión podría llevarnos a China y muy probablemente es lo que tarda un ejecutivo en ir y venir a una junta de negocios en Estados Unidos. De hecho, basta 1 o 2 horas para que un avión nos transporte a 1000 kilómetros de distancia y nos deje en una exótica isla caribeña. Bueno, por eso yo me pregunto, ¿por qué tomar un tren que tarda unas 16 horas en recorrer 650 kilómetros? Porque ni siquiera son muchos. La idea podría parecer fuera de la época, pero aunque no es más rápido, sí es la mejor manera de disfrutar el viaje entre la ciudad de Chihuahua y Los Mochis en Sinaloa. Las 16 horas de recorrido devuelven la experiencia del desplazamiento y la idea misma de estar viajando, pero sobre todo, las 16 horas son el mejor pretexto para ver algunos de los paisajes más increíbles de nuestro país, desde un mirador privilegiado hasta lo que no te puedes imaginar. Bueno, en primera yo jamás había viajado en tren. Y bueno, ahora me sorprende que vamos a viajar a Chihuahua. Ya ves, huerquilla, siempre hay una primera vez. Y Chauma, dime, ¿qué lugares recorreremos en este tren? El Chepe es el nombre del tren que atraviesa por las barrancas del Cobre en la parte más alta de la Sierra Tarahumara.
un sistema de cañones 4 veces más extenso que el Gran Cañón del Colorado, que atraviesa el sur del estado de Chihuahua. Y mira, Chauma, el tren comienza a internarse en plantaciones de maíz y vegetación tropical, pero qué bonito lugar. Y mira, vamos llegando, El Fuerte, un pueblo colonial que cuenta con mansiones convertidas en hoteles boutique y con una catedral rodeada de frondosa vegetación. El tren solo se detiene por pocos minutos, suficientes para contagiarse de la particular atmósfera que mantienen estos pueblos, donde la vida sigue girando alrededor de la llegada del ferrocarril. Los vendedores de artesanías muestran su mercancía a los turistas. Las señoras ofrecen comida en los puestos. Hay saludos y despedidas. Y una vez más, el tren vuelve a arrancar. Bueno, ya se detuvo. Vamos rápido a conocer, Chauma. Sí, pero rapidito, porque si no, nos deja el tren. Anda, huerca, que ya nos vamos. Mira, estamos pasando por un túnel, Chauma. Te dije que te sorprendería este viaje, huerca. Gran parte del viaje son túneles, alrededor de 86, mientras pasamos por el poblado de Temoris y nos dirigimos a Bauchivo. El tren ya llegó a Bauchivo. Pues déjame te digo que aquí la principal atracción es Cerocahui, a 45 minutos de la estación, la principal atracción del lugar. El viaje es de bajada y perfecto para ver cómo vive la gente de la sierra. Hay rancherías con casas que parecen escarbadas en las rocas y las tierras de cultivo son escasas. Y mira, Chauma, ¿cómo se llama ese lugar por donde estamos pasando? Pues se llama el Cerro del Gallego, desde donde se ve el cañón de Urique, el más grande de la sierra, con 1879 metros de profundidad. Cerocahui es un pueblo apacible, con excelentes hoteles y una mansión jesuita con una fachada del color de la sierra. Y déjame te digo, precisamente en este lugar tuve mi primer contacto con la población tarahumara, una familia que vende bolsas, cestas de palma y figuras e instrumentos de madera. Sus vestidos multicolores contrastan con los tonos ocres de las piedras y son dignos de admiración, pues el apego que tienen por su tierra, fascinante, pero de vida muy dura. ¡Qué impresionante, Chauma, todo lo que hemos conocido! Y radioescuchas, ojalá pudieran apreciar todo esto. El paisaje cambia por llanos y valles que parecen interminables. Paisaje de trigales dorados, un cielo azul profundo, el sol brillante, momentos de calma que los empleados del tren aprovechan para cantar algunas melodías y tocar la guitarra. Y mira, aunque te parece extraño, nadie luce impaciente por llegar. De hecho, muchos quisiéramos quedarnos un rato más. Después de todo, el clima es cálido y todo es perfecto. Es una armonía, es una preciosidad ir en el Chepe. Sí, radioescuchas, vengan al estado de Chihuahua y descubran uno de los escenarios más intrépidos de México, el Chepe, las Barrancas del Cobre, todos los lugares que hemos recorrido. En medio de esta imponente maravilla natural que son las Barrancas del Cobre, podemos encontrar las tirolesas y puentes colgantes que los harán vivir un viaje al extremo. Y déjenme les digo, en Chihuahua también pueden visitar el Parque de Aventuras Barrancas del Cobre, que cuenta además
con una vía ferrata que consta de rapel, escalada en roca y un pequeño puente colgante al que se accede por medio de un salto de Tarzán. Durante su visita, convive con la comunidad rarámuri, llena de sabiduría y de historias sobre la Sierra Tarahumara. Estos rarámuris son los mejores corredores del mundo. Después de tanto tiempo, hemos llegado a Los Mochis, Sinaloa. Viajar en el tren Chepe fue maravilloso. Pues ya llegamos, huerquilla, ¿y qué crees? Que nos vamos a tener que regresar nuevamente a Chihuahua, porque de ahí vamos a partir a las nuevas aventuras. El Chepe es implacable y entra puntual a la ciudad de Chihuahua, deteniendo el tráfico y anunciando con su silbato que está de vuelta. Ay, 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 ya me quiero regresar otra vez. Esto fue una coproducción del Consejo Nacional de Fomento Educativo en colaboración con la radio XEQIN, La Voz del Valle, la voz de la diversidad. Me despido, amigos. Esta es Conexión con Mafi. Gobierno de México.